En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer este Michi-Sanji. Es súper fácil de hacer, solo necesitamos estambre color amarillo, naranja, negro, un amarillo un poco más fuerte, hilo negro, un ojito de 8 milímetros, un poquito de tela o fieltro negro, hilo amarillo, relleno, y yo voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros. El tamaño final de Sanji son 8 centímetros aproximadamente, así que como llaverito queda perfecto. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Para la cabeza con estambre amarillo comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos, continuamos con un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Y hacemos 3 aumentos. Tres puntos, 3 aumentos, y 3 puntos. Al final vamos a tener 18 puntos. Y continuamos con 3 aumentos. Seis puntos. Tres aumentos. Y 6 puntos. Para tener 24 puntos. Seguimos con 6 vueltas de 24 puntos bajos. Y hacemos 3 disminuciones, 6 puntos, tres disminuciones, 6 puntos y tenemos al final 18 puntos. Y para terminar hacemos 9 disminuciones. Rellenamos la cabeza. Y así nos va a quedar.
Para el cuerpo vamos a comenzar con estambre amarillo, iniciando con un anillo mágico de 8 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Y terminamos con una vuelta de 16 puntos bajos. Cortamos y cerramos y cambiamos a color naranja. Hacemos 3 vueltas de 16 puntos bajos en color naranja. Continuamos con 6 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 14 puntos. Continuamos con 5 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 12 puntos. Y terminamos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Cortamos y cerramos y rellenamos el cuerpo. Para las orejas con estambre amarillo vamos a iniciar con un anillo mágico de 3 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Y terminamos con un punto y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Así nos queda la orejita y tenemos que hacer 2 iguales. Para hacer el cabello vamos a utilizar un tono amarillo un poco más fuerte
Y comenzamos con 7 cadenas. Hacemos una cadena extra para levantar el tejido y hacemos 7 puntos bajos. Repetimos, hacemos 7 cadenas, una extra y hacemos 7 puntos bajos. Y lo repetimos por última vez, 7 cadenas y 7 puntos bajos. Y así nos queda el cabello. Para las patas del frente, vamos a iniciar con estambre amarillo, comenzando con un anillo mágico de 3 puntos. Continuamos con un punto bajo, que sería el que ya hicimos, y 2 aumentos, para tener 5 puntos. Cortamos y cerramos, y cambiamos a color naranja. Hacemos una vuelta de 5 puntos en color naranja. Cambiamos a color negro. Y terminamos con 4 vueltas de 5 puntos bajos. Así nos queda la patita y tenemos que hacer 2 iguales. Para las patitas de abajo, con estambre negro vamos a comenzar con un anillo mágico de 4 puntos. Hacemos un punto bajo y 3 aumentos para tener 7 puntos. Y terminamos con 4 vueltas de 7 puntos bajos. Así nos queda la patita y tenemos que hacer 2 iguales. Esta opcionalmente, si tú quieres, puedes rellenarla, pero no es necesario porque la pieza es muy pequeña. Para hacer el traje con estambre negro vamos a iniciar con 18 cadenas.
Hacemos una extra para levantar el tejido y hacemos 18 puntos bajos. Continuamos con una vuelta más de 18 puntos bajos. Y continuamos con una disminución, 14 puntos bajos, y una disminución. Al final vamos a tener 16 puntos y hacemos una vuelta más de 16 puntos bajos. Continuamos con una disminución, 12 puntos bajos, y una disminución. Al final vamos a tener 14 puntos. Seguimos con una disminución, 10 puntos bajos, y una disminución. Así vamos a tener 12 puntos y de aquí vamos a hacer una cadena extra para levantar el tejido y por uno de los costados de nuestro tejido vamos a hacer 7 puntos bajos. Por la parte de abajo hacemos 18 puntos bajos. Y por el lado que nos falta, otros 7 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos, y así nos queda el traje. Por último, para hacer la cola con estambre amarillo, vamos a hacer 10 cadenas. Hacemos una cadena extra para levantar el tejido y hacemos 10 puntos bajos. Y así nos queda la cola. Ya que tenemos todas las piezas, comenzamos a coser. Iniciamos con la cabeza y el cuerpo. Y aquí con estambre negro vamos a hacer la corbata. Vamos a sacar la aguja al borde del cuerpo por el centro y hacemos
2 líneas del largo que tú prefieras. Y un par de líneas horizontales. Ahora vamos a tomar el traje y lo vamos a envolver alrededor del cuerpo. Y vamos a fijar la parte del frente y la unión que tenemos aquí abajito. Las patitas negras las vamos a colocar por la parte de abajo del cuerpo a los lados y por encima del traje. Ahora con un poco de hilo amarillo vamos a coserle 2 botones a cada lado del traje. Ahora las patitas del frente las vamos a colocar inclinadas por el borde del traje y comenzamos a coser. Por la parte de atrás vamos a coser la colita al centro del cuerpo. Las orejas las vamos a colocar entre la vuelta número 2 y 5 y comenzamos a coser. Ahora vamos a colocar el cabello en la parte de la cabeza izquierda. Si lo ves de frente es la parte izquierda. Lo acomodamos con alfileres. Y cosemos. El ojito lo vamos a colocar entre la vuelta número 7 y 8. Y ahora, para hacer la ceja, vamos a colocar
alfileres haciendo una línea sobre el ojo, desde el borde casi pegado a la oreja hasta pasando 1 o 2 puntos después del ojito. De aquí vamos a empezar a hacer el espiral hacia arriba. Y hacia el centro. De esta forma vamos a tener nuestra guía para poder coser bien la ceja. Vamos a pasar la aguja por el primer alfiler que pusimos. Y de aquí vamos a pasarla rodeando hacia el centro. Acomodamos si es que no nos gusta la forma que está quedando. Y ahora vamos a pasar la aguja por el punto que pusimos al centro. Y lo vamos a sacar hacia nuestro segundo alfiler. Vamos a pasar la aguja por arriba del hilo y pasamos por el mismo punto por el que acabamos de salir. Nos movemos hacia el siguiente alfiler y sacamos. Vamos a repetir esto por todos los alfileres que pusimos para asegurarnos de que quede bien fijada la forma de espiral. Ya que terminamos la ceja, con el mismo hilo vamos a hacerle 2 bigotes. Y por el centro de la carita hacemos una línea vertical hacia abajo. Y por último, con un poquito de fieltro o tela negra, vamos a hacerle una naricita pequeñita. Y con un poquito de rubor o sombra rosa, vamos a pintar el centro de las orejas. Y listo, hemos terminado nuestro Michi-Sanji. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. ¿Y qué otro Mugiwara te gustaría que hiciéramos versión gatito? Aquí abajito hay un botón que dice gracias, en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal, y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy, en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte, y te dejo también mi Ko-fi. Ahí puedes hacer una donación para acceder a todos los patrones que tenemos allí, y te dejo también mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook, y nos vemos en el siguiente video. Bye.